yo estaba meditando lo que significa la voz de Dios. La voz de Dios. Mis ovejas conocen mi voz. Pero realmente Dios nos habla de muchas maneras, aunque una sea la voz de Dios. A unos les habló directamente, sin ningún intermediario, como a Abraham, a Moisés, a los jueces del pueblo de Israel. Después Dios habló a su pueblo a través de las Escrituras. La voz de Dios continuó en su pueblo, hablándoles. Después también les habló a través de profetas vivos, de profetas que hacían de mensajeros. Finalmente les habló Jesús. Y Jesús habló al mundo a través de los apóstoles, pero no solamente a través de los apóstoles, sino también a través de servidores e instrumentos suyos. Esta es la voz de Dios. Algo impresionante, que el Creador hable a la criatura, me hable a mí, que pueda escuchar la voz del que todo lo sabe, directamente. No solamente tratar de pensar cómo es Dios, tratar de imaginar cómo es, leer aquí un libro que trata de este tema, acerca de Dios, sino escuchar la voz de Dios. La voz a veces puede ser, y así aparece en la Escritura, del modo más impresionante. La voz directa que habla desde los cielos. En la vida de Jesús encontramos 3 momentos en que eso sucedió. El primero, en el bautismo de Jesús, cuando Jesús sale de las aguas después de haber sido bautizado por Juan, de pronto una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo, el amado, en el cual me complazco». Después hubo otra vez en la transfiguración, cuando la nube les cubrió a los apóstoles, oyeron una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo elegido, escuchadle». Y la tercera vez, poco antes de la pasión, Jesús dijo: «Padre, glorifica tu nombre». Y entonces una voz vino desde el cielo que decía: «Le he glorificado y le glorificaré de nuevo». Aquí la voz de Dios es incontestable. Viene desde el cielo. Viene desde el cielo, habla desde lo alto. Es la voz del Padre. Nadie puede dudar. Cuando el Señor de la casa habla, nadie puede dudar. Una cosa es que hablen sus pastores, pero cuando directamente el que tiene todo poder habla, allí sí que no hay ninguna duda. La voz de Dios viniendo desde los cielos. Sin embargo, esto tan impresionante, esa voz de la que no se puede dudar, porque es la voz de Dios, ocurre pocas veces. Al pueblo elegido, Dios le solía hablar a través de profetas. Y me voy a fijar en una vez que ocurrió en Persia, para que veáis cómo a veces la voz de Dios, tiene sus caminos. Baltasar, el rey, había profanado los vasos del templo de Jerusalén usándolos en un festín en su palacio.
Inmediatamente los dedos de una mano humana aparecieron y comenzaron a escribir sobre la pasta que recubría la pared del Palacio Real. Ningún sabio supo interpretar aquello. Las palabras que habían aparecido eran Mene, Mene, Tekel, Parsin, pero nadie sabía cómo interpretarlas. Sin embargo, llegó Daniel, el profeta, y le dio la interpretación de Dios. Fijaos qué hecho tan interesante. Dios, en vez de hacer aparecer unos dedos que escriben unas palabras sobre la pared, solo unas palabras, podía haberle dicho directamente lo que quería decir con eso. O Dios podía directamente haberle enviado al profeta y haber hablado. Sin embargo, el camino que usa Dios para que el mensaje le llegue a ese rey es un hecho directo, extraordinario, y después la interpretación a través del profeta. Cuando Dios habla a Samuel, que estaba durmiendo en el templo de Dios, así dice templo la Escritura, aunque en ese momento era la tienda, escuchó 2 veces la voz de Dios que le decía Samuel, Samuel, pero él no reconoció que era la voz de Dios. Estaba adormilado, no la reconoció. Cuando habla a Gedeón y le transmite un mensaje en una ocasión, en el capítulo 6 de Jueces, a pesar de recibir el mensaje, le pide a Dios 2 veces que confirme el mensaje que le ha dado. Y efectivamente va a hacer un hecho extraordinario a través del vellón que dejó sobre el campo, que será la confirmación de que Dios ha hablado. O sea, fijaos qué interesante. Salvo que nos hable directamente desde lo alto y lo escuchen todos y sea inconfundible, es una voz que requiere ser discernida, que requiere reconocer que nos está hablando Él. Es una voz que puede usar medios no directos, como es el caso del rey Baltasar y Daniel. No se enfada cuando Gedeón le pide que le confirme que es él. No se enfada. ¿No le parece mal que los seres humanos, si lo hacemos con humildad, si lo hacemos no por escaparnos, sino con toda honestidad, Señor, me gustaría estar seguro de que eres tú el que hablas? Esto es una cosa maravillosa, el modo en que resuena la voz de Dios. El modo más claro, que no ofrece duda, que es suave, que lo tenemos siempre a nuestro alcance, es las Escrituras. La voz de Dios resuena en las Escrituras, ahora mismo. Las Escrituras es un agua viva que podemos beber en cualquier momento. Al pueblo elegido le seguía la piedra de la que brotaban las aguas, dice la Biblia. Si leemos con detenimiento, cuando iban por el desierto, veremos que llevaban una piedra grande, que era la que Moisés golpeaba, y de ella empezaba a manar agua. Yo en eso veo claramente el símbolo de las Escrituras, porque tenían el maná, símbolo de la Eucaristía, pero también tenían ese agua, símbolo del agua viva. No solamente comemos, también bebemos. Y podemos beber con mucha frecuencia y muchas veces al día. Las comidas no. Así que
allí estaba el símbolo de las aguas vivas de la Escritura. La voz de Dios que acompaña al pueblo en su caminar, tantas cuantas veces queramos. La inmensa mayoría del pueblo cristiano no tendrá el don de profecía, ni tampoco le van a hablar los profetas, ni va a recibir mensajes extraordinarios. Eso es lo normal en el pueblo de Dios, que no haya eso. Sin embargo, cualquier cristiano puede escuchar la voz de Dios tantas cuantas veces desee cada día. Y si uno está atento, escuchará cómo Dios le habla a él, para sus situaciones concretas, para sus problemas, para sus preocupaciones. Él tiene el alma, sus preguntas, y Dios le va a dar las respuestas. Muchas veces la respuesta es: no te preocupes, tranquilo, tranquilo, estoy contigo, te voy a proteger. A veces las almas, sobre todo las menos espirituales, querrían respuestas concretas a problemas concretos, respuestas a problemas materiales. Pero Dios nos ha dado el don de la razón. Dios quiere que normalmente nos conduzcamos a través de la razón, no a través de golpe de revelación. Es como esa gente que a veces está muy preocupada y abre la Biblia, pone el dedo para buscar allí una respuesta. No, normalmente Dios puede hacer excepciones porque a veces puede ver muy angustiada a la persona, pero normalmente Dios no va a dar las respuestas a problemas concretos de esa manera. Sí que se puede abrir la Biblia y poner el dedo en un lugar concreto para buscar un versículo que meditar, un versículo con el que alabar a Dios. Eso sí, si a uno le apetece, puede hacerlo. Allí sí que encontrará siempre un mensaje de Dios. Pero en nuestra actuación normal debemos pedir a Dios que nos ilumine, pero no debemos esperar escuchar la voz de Dios de un modo extraordinario. ¿Cuánta gente, Señor, tengo vocación, debo entrar a un monasterio? Y esperan que surja una voz interior dentro del alma. No, tú ve allí y mira, discierne. Esto que acabo de decir vale también para la teología. La teología se desarrolla a través de la razón, no a través de mensajes de ángeles. Si vemos cómo la Iglesia desarrolla la teología, entenderemos esa relación entre razón y voz de Dios, entre lo ordinario y lo extraordinario. No debemos buscar la intervención extraordinaria continua de Dios. El buen cristiano simplemente lee las Escrituras y en las Escrituras encuentra su luz, su alimento, su consuelo, su paz recobrada después en medio de una tormenta. La voz de Dios le va a hablar lo mismo que si se le apareciera y abriera los labios. A través de un salmo, a través de Malaquías, a través de Sofonías o de la carta a Timoteo o de la carta de Santiago. Pero será Dios el que va a hablar con su Hijo. Él, ante un versículo, con la gracia, golpea el alma y la vuelve a llenar de entusiasmo, la vuelve a llenar de luz, la vuelve a llenar de fuerza y energía. La palabra de Dios está viva. No es un mensaje frío que tengamos que decir, a ver si encuentro este versículo, que podemos buscar versículos, pero está viva. Los versículos nos buscarán a nosotros.
A veces no todos. Hay que recorrer ese camino en la Escritura y de pronto aparece la gema. De pronto aparece la luz que necesitábamos. El versículo nos buscará a nosotros, la voz llegará a nosotros. No será nuestra imaginación ni nuestra sugestión. Verdaderamente la palabra de Dios está viva. Y la palabra de Dios nos vuelve a dar energía, nos vuelve a dar alegría. Otros necesitarán pastillas para superar la tristeza. Otros necesitarán remedios humanos siempre muy limitados. El que va a la luz de la Escritura, la fuente surge de su interior. Y no se equivocará si uno sigue con sencillez la letra de las Escrituras, entonces todo está claro y sencillo. No habrá error. También uno puede perderse en las Escrituras, pero porque ya se pierde por culpa de el modo torcido en que está escuchando la voz de Dios. Si uno va al versículo que dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, uno sigue la letra, no hay ningún problema. Pero si uno quiere encontrar allí lo que no está allí, si uno escucha de forma torcida, las conclusiones sí que pueden ser torcidas. Por eso, la sencillez, como niños pequeños, que no sabemos nada y que simplemente escuchamos a nuestro Padre. Que todo este sermón sobre la voz de Dios nos lleve a buscar escucharle todos los días. Háblanos, Señor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblanos todos los días, cada hora se pueden leer las Escrituras. Tenéis un versículo allí y lo repetís. Cuando habéis leído la Biblia el día anterior, antes de ir al trabajo, lo apuntáis en un papelito y lo lleváis en el bolsillo. Cada hora puede estar resonando la voz de Dios en vuestro trabajo, en el autobús, mientras estáis comprando en el supermercado, hasta mientras estáis hablando con alguien por teléfono, podéis mirarlo. O hasta darle un beso, si Él nos ve. Todo se puede llenar de la voz de Dios. Y entonces Dios habla, claro. Y a veces cada vez habla más claro. Y a veces cada vez es más patente la amistad, la intimidad, la cercanía, y cómo Él da las consignas, los consejos, todo de un modo tan directo, tan concreto, que sin buscar lo extraordinario, al final Dios acaba interviniendo de un modo que ya no es el ordinario. Pues nada más. Danos, Señor, siempre de ese pan. Hoy le pedimos, puede ser un buen propósito para toda esta semana, háblanos siempre, todos los días, cada hora. Queremos escuchar tu voz, queremos que resuene en nuestra alma tu voz viva que nos vivifica.